Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto acompañarles en este inicio de programación con el segmento de opinión, entrevista al amanecer. Hoy recibimos en estudio al señor Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP. Bienvenido, señor Fausto. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Mire, vamos a iniciar con lo más reciente. Se publica para esta semana, se espera la publicación de la fórmula para el establecimiento del cobro de matrículas, un acuerdo que se logró con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación y los colegios privados. Luego de esas reuniones que mantuvieron con el Gobierno, Vicepresidencia de la República, vamos a explicar cuál va a ser esa fórmula, porque tenemos denuncias incluso de incrementos antes del periodo vacacional, durante el periodo vacacional, antes de iniciar el año escolar, en colegios privados, de entre un 4.000 y 7.000% en la matrícula. ¿Cómo se aplicaría esta fórmula? Bien, esta fórmula es del acuerdo que hemos llegado luego de varios días de negociación y acuerdo con el Ministerio de Comercio. Y al final de cuentas también se involucra el Ministerio de Educación. Esta es una fórmula que va la cuota de escolaridad, perdón, el tabulador que estamos estableciendo para el mes de septiembre y de octubre, el mes que está corriendo, menos la cantidad de los 1.800 soberanos, que es la subvención por la cantidad de trabajadores y entre el número de estudiantes. Es una fórmula sencilla, básica, que se está haciendo, que eso representa hasta el 70% de los gastos de personal, sueldos, salarios, vacaciones y todo lo que se lleva con esto. Luego está la otra parte, que es los costos de insumos y los costos indirectos entre el número de estudiantes, que representa un 30% aproximadamente de ese presupuesto. ¿Qué ha pasado con esos colegios que estaban en 4.000 o 5.000 o hasta 7.000% de aumento? Son colegios que se quedaron rezagados durante todo el año escolar y hasta el mismo Ministerio de Comercio Nacional se dio cuenta que eran colegios que estaban cobrando, inclusive hemos visto de un soberano, 20, 60 soberanos o 200 soberanos, que al sincerarse con la situación económica, que es parte de los gastos operativos, con aumentos que se está dando ante la inflación que se está viviendo en el país, no han podido superar y han actualizado. Al actualizarse, indudablemente quedan estos montos tan exorbitantes. Ahora, si tú ves un colegio que estaba cobrando en la fórmula de soberano sobre los 700, 800 o 1.000 soberanos que ya se estaban cobrando, bueno, mira, habrán aumentado un 30, 40, 100%. Eso es lo que más se ha aumentado a eso. O sea, mientras más bajo era la cuota de escolaridad en el año escolar pasado, y este año, cuando se hace sinceración del monto, es cuando se ven más exorbitantes estos montos. En esa fórmula también hay restricciones, o sea, no se pueden salir de un margen de aumento y aparte hablo de la operatividad también, Sí. o sea, se genera la ganancia suficiente para la operatividad de un colegio privado. Bueno, fíjate que nosotros es hasta un 70% solo lo que lleva para parte laboral, todo lo que incide en aspecto laboral, y el otro 30% incide sobre los aspectos operativos, que es lo que va. De hecho, nos hablaban de un margen de ganancia, se había acordado que fuera máximo de un 10%. Nosotros realmente, aunque no va a salir en la resolución, porque todavía quedan mesas, hay que seguir conversando, todavía esto no se cierra con la resolución, van a seguir reuniones y ahí seguiremos acordando mayores necesidades para nuestras instituciones. La fórmula está acordada, pero sobre el salario de los educadores, cuentan ustedes primero y principal con los educadores para las instituciones privadas, está el subsidio del gobierno de los 90 días a través del sistema Patria. ¿Cómo participa entonces en la cobranza el colegio, la educación privada de esa matrícula? Sí, el acuerdo establece claramente que hay que recibir la subvención, el subsidio de los 1.800 por 90 días desde el 16 de septiembre. La resolución habla desde el 16 de septiembre que se recibiría eso. Eso del sistema Patria no tiene nada que ver con el carnet de la patria. El mismo trabajador se debe registrar y luego la institución, el colegio, hace su inscripción en una página que es instituciones.patria.org.ve, donde va a ver todos sus trabajadores que tienen inscrito en el Seguro Social. No hay nada que inscribir, sino que eso se cruza con la data del sistema Tiuna y ahí es donde puede observarse todo lo que se tienen que ver. Luego, en el sueldo, el tabulador que nosotros hemos establecido para eso, que va a salir allí, es lo que indica el Ministerio de Educación. Hoy por hoy, el tabulador del Ministerio de Educación es totalmente muy bajo, pero ya están por firmarse nuevos acuerdos. Sin embargo, nosotros desde ANDIEP hemos establecido el pago de 2.5 salarios como docente 1 y de ahí hacia arriba un 7% de diferencial en cada uno de acuerdo a su estandarización que tiene y sus méritos que tiene, igualmente el personal obrero y administrativo que se tienen en ellos.
Muy bien. Se garantiza entonces estas tablas salariales, porque uno de los mayores temores, incluso no solamente el sector de educación, es que se quede un salario mínimo todos los educadores. Indudablemente eso sería aún perjudicar la educación privada del país porque nuestros trabajadores entonces marcharían hacia otras latitudes para buscar mejores salariales. Entonces, de esta forma, si nosotros hacemos respeto a los méritos y un sueldo digno para que pueda recibirse y establecer un proyecto educativo, porque aquí la base fundamental es un proyecto educativo donde vamos a ir a la estructura de costos, donde una asamblea de padre, madre y representante, de acuerdo a la resolución 114 del Ministerio de Educación, se puede establecer y un gran entendimiento. Padres y representantes que apuestan por la educación privada en el país de calidad, ¿cómo se ven afectados o en este caso sobre el entendimiento de esta fórmula para hacerles saber cuál va a ser el aumento y qué participación hubo en este acuerdo? Ellos fueron convocados por el gobierno. Bueno, esta convocatoria fueron hechos por el Ministerio de la Vicepresidencia de la República y delegó en el Ministerio de Comercio Nacional para establecer. Nosotros desde el primer día señalamos que era importante que estuvieran presentes las sociedades de padres, madres y representantes, las diferentes federaciones que existen en Venezuela, así mismo como el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Comercio decía y señalaba que esto era un precio acordado que se iban a indicar y establecerse con las empresas, como lo señalan ellos. En diversas ocasiones solicitamos la presencia de ellos. Sin embargo, hicimos valer la necesidad de que se mantuviera la resolución 114, que ya es muy conocida por todos los padres representantes, por todos los colegios, para su aplicación de la estructura de costos y aprobarse en asamblea de padres, madres y representantes. El tema de educación es muy delicado en una Venezuela donde vivimos situación inflacionaria sin precedentes. Incluso fuentes del Fondo Monetario Internacional asegurarían que cerraría la inflación este año en 1.300.000%. Para el año que viene las cifras son exorbitantes. Se habla de 10 millones% de la inflación. ¿Cada cuánto se va a sentar, por ejemplo, ANDIEP con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, para reestructurar esta fórmula y si esto va a ser exitoso o no, preveyendo un año escolar completo que no tenga ningún tipo de interrupciones? La ventaja de esta fórmula es que no te restringe a un mes específico. Podemos sentarnos las veces que se necesite, no hay problema. Pero la fórmula te permite flexibilizar o ir haciendo los ajustes, porque la inflación es una realidad que vivimos a todos por igual. Y si te dice que hasta un 30% es la parte de gastos operativos de insumos y materiales, pues eso hay que mantenerlo, porque estábamos llegando a un punto de que los sueldos casi se están equiparando con la parte de consumo. Y la idea no es esa. La idea es que si algo va aumentando, los bombillos, los productos y los insumos, también la alimento va aumentando y nuestros trabajadores requieren de mayores aumentos, no restringirnos solamente a un tabulador que vamos a fijarlo y ya con eso tenemos definido que va a tener nuestros trabajadores. A los maestros, a los docentes, cada uno de los que trabajan en nuestro colegio hay que dignificarle con un sueldo que realmente merece para vivir en el país. Vamos a cerrar esta entrevista con un tema que tiene que ver con la migración. Se han visto afectados la reducción de la matrícula escolar por alumnos, padres que deciden salir del país, o también, muy importante, los educadores que no culminan un año escolar y tienen que acudir a otro tipo de suplencias. Sí, desde el año pasado, desde el año escolar pasado, hemos visto cómo muchos trabajadores se han marchado del país, sobre todo los maestros que inclusive ni siquiera anunciaban, sino por medio de mensaje en WhatsApp o algo así por el estilo, diciendo me fui y ya no regreso, pero esto ha ido perjudicando. Lo que sí es cierto que también está la calificación del profesional no docente que puede asumirlo. Son muchos los padres que deben estar ayudando, colaborando para llevar adelante la institución de donde tienen a sus hijos y es parte esencial que se tenga en esto. Muchísimas gracias a Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados de Caracas, por asistir a esta entrevista al amanecer. Les invito a que sigan con más de la programación habitual. Nos veremos en Primer Contacto.